Ya, buenas noches chicos, ya vamos a empezar. Les agradezco chicos por conectarse, entiendo que es un poco difícil por la hora. El día de hoy vamos a ver la última sesión de Vértigo. De acá hay algunas cosas que tenemos que recordar y que no solo les va a servir para este tema de acá, para neuro, sino que lo van a volver a ver el próximo ciclo. En especialidades 2 dentro de ese está otorrino, y en otorrino vuelven a ver Vértigo. Entonces, de acá hay dos cosas, sobre todo, que van a ayudar a diferenciar: el vértigo periférico y el vértigo central. Son dos cosas que tenemos que diferenciar. Acá hay como un cuadrito comparativo para que puedan ver las diferencias entre el periférico y el central. Y el periférico tiene como unos subtipos y el central también. Entonces, sobre todo del periférico, vamos a mencionar unas cuantas y cosas de lo más importante de cada uno. Entonces, y tenemos que aprender a diferenciar la diferencia vértigo, mareo y desequilibrio. En el caso del vértigo, va a ser aquella sensación subjetiva de movimiento giratorio del cuerpo o del medio que lo rodea. Pero se dice que va a ser subjetiva, ¿no? La misma persona siente que el alrededor está girando, pero no está girando él, sino su alrededor. Mientras que en el mareo sí es la misma persona se siente, podría decirse, ese sentimiento que está como que girando, pero no de los objetos. No sé si me dejo entender acá. En el vértigo es una sensación subjetiva, pero de la persona que siente que el alrededor está girando, no él. El alrededor gira. ¿Mm? El alrededor o el medio que lo rodea. El mareo, por su parte, según su definición, es aquella sensación desagradable en la cual hay una alteración espacial. Pero ¿en qué le diferenciamos del vértigo? Acá no hay sensación de giro de objetos. Acá la misma persona es la cual se siente mareada con esa inestabilidad en el espacio. En el vértigo, como les decía, siente que el alrededor es el que está girando. Y por su parte, el desequilibrio, como su nombre lo dice, es la incapacidad de mantener en el centro de gravedad. Dentro de la anatomía del oído interno, que va a estar más relacionado con la parte auditiva, tenemos lo que vendría a ser los dos órganos receptores de audición. Como recordamos, el órgano de Corti y el sistema coclear. Eso tiene la función de recepción de la audición. Bueno, dentro de esos, a manera de mencionar, hay dos términos, ¿no? Laberinto anterior y el posterior. Se dice que el anterior está más relacionado con lo que vendría a ser la audición de los sonidos y el posterior con la parte de equilibrio. Posterior, eso a manera de introducción. Ahora lo que les decía, chicos, tenemos el vértigo central y el vértigo periférico. ¿Qué diferencia cada uno? El vértigo periférico tiene como inicio ser repentino, mientras que el vértigo central tiene que ser lento. Y a partir de estas características, o pueden salir, puede que haya alguna pregunta directa, o si lo podrían preguntarnos como un caso clínico, que el paciente tenga, bueno, ahorita que vamos a completar el cuadro para diferenciar. Si es un inicio repentino, es agravado por el movimiento, presenta un nistagmo rotatorio y hay fatiga con los síntomas. Esas son algunas características, por ejemplo, de un vértigo periférico, y ahí se va sacando. Mientras que no podría ser central porque no presenta esas características. Entonces, el inicio del vértigo periférico va a ser repentino. La gravedad del vértigo periférico va a ser de rotación intensa, mientras que el central va a ser menos intenso, ¿no? Puede estar mal definido o menos intenso. El patrón que va a presentar un vértigo periférico es paroxístico o intermitente, va y viene, paroxístico o intermitente.
mientras que el vértigo central va a ser algo constante, que no va a aparecer y vuelve a aparecer como el periférico. Agravado por el movimiento, el periférico sí, mientras que en el central no, el hecho de agravado por alguna postura o movimiento no altera. Si hay náuseas o diaforesis, en el vértigo periférico van a ser frecuentes, mientras que en el vértigo central infrecuentes. El nistagmo, ese movimiento de los ojos involuntario, va a estar dado en el caso del vértigo periférico, va a ser un nistagmo rotatorio, puede ser horizontal, vertical, mientras que en el central solamente es un nistagmo vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Fatiga de síntomas y signos sí se va a presentar en el periférico y en el central no. La pérdida auditiva en el periférico puede ocurrir, en el central no ocurre. La membrana timpánica va a estar anormal, sí, puede ser. Puede ocurrir que a una alteración en la membrana timpánica, mientras que acá no suele ocurrir. Si hay síntomas en el sistema nervioso central, bueno, tal vez que se puedan acordarse, ¿no? Sistema nervioso central, en el central sí va a estar. Si hay síntomas, signos del sistema nervioso central, pero en el periférico no, ausentes. Entonces, estas son unas características de cada uno. Periférico tiene inicio repentino, es de rotación intensa, gravedad del vértigo es intenso, el patrón es paroxístico intermitente, si es agravado por la postura. El periférico, la mayoría va a ser que sí, de repente eso también les puede ayudar, ¿no? ¿Es agravado por la postura? Sí. ¿Hay fatiga de síntomas y signos? Sí. ¿Pérdida auditiva? Sí, puede ocurrir. ¿Membrana timpánica normal? Sí. Lo único que va a tener no es en el síntomas y signos del sistema nervioso central. Y como le dije, sistema nervioso central, el único que sí lo tiene, el que es el vértigo central. Ahí le ponen que sí. Esta es una forma en la que pueden poner, ¿no? Repentino, vértigo intenso, paroxístico intermitente, agravado por la postura sí, náuseas y diaforesis sí, nistagmo sí, o sea, rotatorio, vertical y horizontal, fatiga sí, pérdida auditiva sí, sí, y el único que va a ser no es los signos del sistema nervioso central. Ahora el nistagmo, les decía, es el movimiento involuntario rítmico y oscilatorio de los ojos. Tenemos que puede ser también igualito de acá. Periférico, central. En el periférico, el nistagmo se da tipo horizontal, rotatorio. Y en el central puede estar igual. En este caso, el nistagmo horizontal, rotatorio o puede ser vertical puro. En el periférico va a ser unidireccional, hacia un solo lado, mientras que en el central puede ser bidireccional. En el periférico puede darse concomitante con el vértigo, mientras que en el central incluso puede ser de manera aislada, sin el vértigo. En el periférico, la desviación va a ser hacia el lado sano, mientras que en el central la desviación va a ser hacia el lado enfermo o hacia el lado lesionado. El periférico va a tener un periodo de latencia, mientras que el central no. Acá hay periodo de latencia, en el central no. Otra cosa es que el periférico era fatigable, el central no fatigable. Eso es similar a lo que ya hemos mencionado. El periférico es armónico y el central no es armónico. Dos cosas. De acá, esto es cómo vamos a clasificar el vértigo periférico. Dijimos que en el vértigo periférico podía ocurrir también con la alteración en la audición, ¿no? Entonces, tenemos los que no tienen síntomas cocleares, los que no puedan de repente presentar esa pérdida de la audición, y los síntomas cocleares, acá sí vamos a tener la pérdida de la audición. Y que el vértigo central ya habíamos mencionado que no era frecuente la pérdida de la audición. Entonces, vértigo, no síntomas cocleares, no síntomas de pérdida de audición, tenemos dos. El vértigo posicional paroxístico benigno y tenemos a la neuritis vestibular. Dos acá. Y en los síntomas cocleares que sí va a haber compromiso, tenemos acá a la enfermedad de Menier,
Tenemos al neurinoma del acústico, neurinoma del acústico, y aquellos que pueden darse por traumatismos o algunos fármacos. De acá vamos a mencionar sobre todo tres principales, dos que no son cocleares, el vértigo postural paroxístico benigno, la neuritis vestibular y la enfermedad de Meniere. De estos tres, ¿qué vértigo periférico cursa con una disminución en la audición o hipoacusia? La enfermedad de Meniere. Ahí va uno. Y o de repente si hay una pregunta de cuál de los siguientes no pertenece a un vértigo periférico y luego les pueden mencionar un central, como un vértigo migrañoso, que es un tipo central, esa sería. Entonces, recordad chicos cuáles son los tipos de vértigo periférico, los nombres y también los nombres de cuáles forman parte del central. Acá en el central vamos a tener, acá el vértigo periférico es el más frecuente, el central es menos frecuente. Y acá puede estar relacionado con ACV, vértebro basilar. Así que es probable que si hay una historia clínica o un caso clínico esté relacionado acá a esto. Ah, como antecedente de accidente cerebrovascular o antecedente de migraña, son cosas que pueden presentarse en un vértigo central. También mencionan la esclerosis múltiple y el vértigo migrañoso. En el examen físico vamos a tener algunos test evaluadores de vestibulares, evaluadores del equilibrio y algunos test de posición. Empezamos con la otoscopía, con el examen para ver si hay alguna lesión desde lo más externo. Luego, audiometría, para ver si hay algún compromiso en la audición, sobre todo los que se pueden presentar en los cocleares. Y un examen neurológico básico. Hay un test evaluador de vestibular para ver y evalúa el tema del nistagmus. Test evaluadores de equilibrio, que tenemos el test de Romberg y el test de la marcha. Y los test posicionales, que como su nombre lo dice, va a estar relacionado, uno de los que están acá, para el diagnóstico del vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Me evalúa la posición. Hay un índice de Barani y el de acá, el test de, de Diels-Hallpis, de Diels-Hallpis. Este lo pueden utilizar para el diagnóstico también del vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, las pruebas vestibulares son unas tres pruebas, sobre todo las más frecuentes. La prueba de Romberg, en el cual, como dice, el paciente va a estar con los talones juntitos, la cabeza erguida, los brazos a ambos lados del cuerpo, y el paciente va a estar con los ojos cerrados y también con los ojos abiertos. Y al momento, y lo que se quiere ver es si hay una alteración de la posición, si de su posición que debería estar centrada hacia el centro, podría decir, se cierra los ojos, después de unos segundos vemos que se está desviando hacia un costado, ¿no? Eso es lo que va a evaluar la prueba de Romberg. Un Romberg negativo, no hay desviación. Y un Romberg positivo es que sí hay desviación. O sí hay la lateralización del cuerpo, ¿no? Hacia uno, hacia los dos lados. El test de la marcha en estrella es algo así, que el paciente va caminando, se le dice que podría decirse de unos 5 pasos hacia adelante y luego en el mismo sentido que está caminando, trate de regresar por podría decirse siguiendo su mismo trayecto, ¿no? Ha ido así, ahora que vuelva. Pero en vez de que vuelva por el mismo lado, termina haciendo esto, termina yéndose para un lado, termina yéndose para el otro lado y simulando como si fuera una estrella, en forma de una estrella. En eso consiste, ¿no? Debería ir y debería regresar por el mismo lado, pero en vez de eso, termina desviándose. Entonces vamos a colocar el paciente, camine, sentido lineal y otros 5 hacia atrás, pero no lo logra.
Y está acá, ¿no? La maniobra de Disch-Halpick, que evalúa lo que vendría a ser el nistagmo. Es para producir nistagmo. Nistagmo. Se induce un nistagmo por estimulación del canal semicircular posterior. Eso también lo pregunta. Se induce el nistagmo por estimulación del canal semicircular posterior. ¿Y relacionado a qué? El canal semicircular posterior está relacionado con esos movimientos rotatorios, sobre todo de los ojos, ¿no? Tenemos mencionan unos tres canales, el semicircular lateral, el anterior y el posterior. ¿Dónde lo escribo? A ver, el canal l- semicircular lateral va a trabajar en un plano horizontal y acá los movimientos oculares van a ser del recto externo y recto interno, ¿no? Movimientos oculares, recto externo, recto interno. Trabaja en un plano horizontal. El semicircular anterior trabaja, como dice, en un plano vertical y los movimientos van a ser movimientos oculares verticales, ¿no? De arriba hacia abajo y también van a estar dados acá. Acá va a estar dado por el recto superior y acá por el recto inferior, ¿no? Uno es plano, el lateral, plano horizontal, movimientos oculares así, transversales, horizontales, con el recto externo, recto interno. El anterior, un plano vertical con el recto superior e inferior, los movimientos son verticales. Y el posterior, que es el que estamos hablando, trabaja con un plano sagital o un plano oblicuo. Y acá son movimientos podría decirse de torsión o rotatorios. Y es por eso que se trabaja canal semicircular posterior acá, en la maniobra de Discal. Entonces, y esto nos va a ayudar para diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno. Entonces acá el nistagmo, ese movimiento de los ojos, si dijimos que evalúa el canal semicircular posterior, el nistagmo se va a dar a ese nivel, ¿no? Nistagmo rotatorio o horizontal paroxístico. Recordemos que su nombre me lo dice, dentro de los periféricos tenía ese carácter de ser paroxístico intermitente, así que también se presenta. Paroxístico. Y el nistagmo rotatorio. Un resultado positivo evalúa eso, ¿no? La presencia del nistagmo rotatorio. En esa maniobra de Dish-Halpy se va a observar al menos en 30 segundos y se va a ver el tiempo en el cual va a demorar en aparecer el nistagmo y si hay síntomas asociados. Ahora, este mismo nistagmo, también nistagmo inducido, tiene su periférico y central. Periférico, dijimos, tenía latencia. La latencia puede ir de 0 a 40 segundos, un promedio de 8 segundos. Central, dijimos, no latencia. En el periférico eran a la mayoría sí, y en el central, recordamos, la mayoría eran no. Lo único que tenía central era el compromiso del sistema nervioso central, valga la redundancia. Acá la duración, menos de un minuto. Acá puede persistir. No es fatigable, como vimos que si era el periférico. Fatigable el periférico es agotable, es fatigable. El central no, no fatigable. Se repite. La dirección, dijimos, será hacia el lado sano. Acá la dirección puede ir hacia el lado enfermo a una dirección cambiante. Acá el periférico es reversible. Al sentarse se revierte el nistagmo inducido. Mientras que el central no, no reversible. Como es el caso de una ACV, ¿no? Después lo que haya, bueno, también una lesión de central es una lesión, ya no se puede revertir. Es de gran intensidad y acá variable intensidad, no es tan intenso, ¿no?
Ahora esto, los vértigos periféricos, esto también es importante. Los tipos, le dijimos, vértigo periférico, teníamos tres tipos principales, vértigo posicional paroxístico benigno, el síndrome de Meniere y la neuritis vestibular. Que va acá como un cuadrito comparativo de estos tres. Duración, segundos. El síndrome de Meniere puede ir de 20 minutos hasta 24 horas. El neuritis vestibular tiene un pico de crisis de 3 a 5 días, una duración total en semanas. Como clínica del vértigo postural paroxístico benigno, cambios posturales. Su mismo nombre lo dice. Cambios posturales. Y puede desaparecer en semanas. El síndrome de Meniere, acá dijimos que teníamos que, este era de los tipos cocleares, así que iba a haber con pérdida de la audición. Pérdida de audición o hipoacusia. Si mencionaran algo de hipoacusia, recuerden que está relacionado con vértigo periférico y de eso síndrome de Meniere. Eso sería lo más exacto, lo más frecuente. También puede haber una inestabilidad crónica en la marcha. Y en el caso de la neuritis vestibular, tenemos que pueden haber crisis intensas propio de los vértigos periféricos. Puede ir asociado a náuseas, vómitos, inestabilidad, que empeora con los movimientos de la cabeza. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno, ya estamos terminando acá. En el caso de la neuritis vestibular, el episodio, recordemos que es un vértigo periférico, el vértigo periférico de gran intensidad. Entonces, ponemos episodios de vértigo severo, súbito, y que puede durar incluso días, ¿no? Puede durar días. ¿Qué más ponemos? Se desconoce una etiología exacta, pero puede estar relacionado con procesos virales. Puede estar relacionado con procesos virales. No cursa con hipoacusia. Recordemos que cuál cursaba con hipoacusia, el síndrome de Meniere. No cursa con hipoacusia a pesar de ser un periférico. Y tampoco síntomas neurológicos focales, ¿no? Ni síntomas neurológicos focales. Los que presentaban sobre todo los síntomas neurológicos focales eran los centrales. Entonces acá el examen otoscópico y audiometría van a ser normales, porque no, acá no presenta hipoacusia. ¿Qué más? Las pruebas vestibulares pueden estar disminuidas hacia el lado comprometido, ya que acá está alterado esa función, equilibrio. La alteración vestibular sí puede haber alteración, pero la parte auditiva va a estar bien. Vértigo postural paroxístico benigno, uno de los frecuentes, ¿no? La causa más frecuente, en el caso de los vértigos periféricos. Y se puede observar en pacientes de 45 a 65 años de edad. No se presenta mucho en jóvenes. Esto dijimos, daba por la acumulación de productos en el canal semicircular posterior. Eso también les hice una pregunta, lo cual le va a ocasionar el desplazamiento al mover la cabeza. Y lo veíamos con el nistagmo, ¿no? Había una prueba también, dijimos, el DISC-HALPI para evaluar el nistagmo inducido. El nistagmo se daba sobre todo un nistagmo rotacional o de torsión. Y la sensación del vértigo va a durar, como es súbito, también demora menos de un minuto. Sensación del vértigo dura menos de un minuto y ocurre al mover la cabeza, ¿no? Con respecto a la red. Mover la cabeza. El tratamiento puede estar basado como
Si se da por una acumulación de productos de desecho en el canal semicircular posterior, si se quiere como tratamiento, eliminar esos desechos, ¿no? Dispersar, eliminar los desechos de esos canales semicirculares. De canales semicirculares. La enfermedad de Meniere. Esta de acá, si quería que recuerden algo, hipoacusia. Es una de las cosas. Acá va a darse por aumento de la presión de la endolinfa, que va a distorsionar el laberinto membranoso, ¿no? Ya no se compliquen, estaría feliz con que se acuerden que es el que está relacionado a la hipoacusia. Entonces el vértigo se va a acompañar de hipoacusia, es decir, va a presentar síntomas cocleares. La duración dijimos que puede variar de 20 minutos a 4 horas. 20 minutos. Luego del episodio del vértigo, el paciente va a presentar desequilibrio por varios días. Luego del vértigo, paciente presenta desequilibrio. Y hay algo que ocurre que es el paciente como si pudiera presentir, ¿no? El paciente antes de que le dé el vértigo, el paciente empieza a tener tinnitus en el oído, ¿no? Tinnitus, sensación de oído tapado, que le duele, va a ser antes de que empiece el vértigo. Como tratamiento, se recomiendan dietas hiposódicas, restricción de cafeína, se dice la utilización de acetazolamida y se puede haber un incremento gradual, ¿no? Esto es lo mismo. Se puede aplicar gentamicina para descomprimir la parte endolímpica por el aumento de presión. Pero sobre todo esto, la parte hipoxia. Ahora, en el vértigo central, tenemos estos tres tipos: migrañoso, de patología vértebro-basilar y el vértigo traumático. En el caso del vértigo migrañoso, como su nombre lo dice, van a haber síntomas propios de la migraña y puede presentarse hasta en 25% de pacientes con migraña. Entonces, si hay un antecedente paciente con migraña, tiene los síntomas propios y entonces, ¿qué tipo de vértigo se sospecha? Un vértigo migrañoso de tipo central. Patología vascular vértebro-basilar. Hay un déficit vascular vértebro-basilar. Hay vértigos que pueden ser intensos, acompañados. Acá en los centrales sí hay síntomas neurológicos focales, ¿no? Acompañados de síntomas neurológicos focales. Suelen ser algunos reversibles. Bueno, en algunos casos irreversibles, otros lo mencionan como reversibles. Acá el vértigo traumático puede ser después de un síndrome postconmocional, después de haber sufrido algún antecedente traumático que haya causado alguna conmoción o tras un traumatismo encefalocraniano o una fractura de C1 o C3 de las cervicales, puede aparecer vértigo, puede aparecer el vértigo. Estos son los tres. Entonces, acá les he puesto la bibliografía y les he traído algunas preguntitas para resolver el quiz. Este tema es no es tan largo, tiene algunas cositas que a veces se hace un poco complicado, pero creo que en vértigo siempre lo principal es eso, el tipo, bueno,
diferenciar entre un mareo y un vértigo y lo tipo vértigo periférico, vértigo central. La diferencia entre ambos, sus características y los tipos de vértigo periférico que les mencioné. A ver, voy a compartir el quizzes. Mm, ya les pasé el link. Vayan ingresando, chicos. Chicos, Pablo, Alexandra, María y Máximo. Ya estamos terminando. Hacemos el quizzes. Gracias, Pablo. Muy bien. En un minuto empezamos. Ya ver. Vamos empezando.
Muy bien, chicas. Mm, Preguntas. A ver, sí, tengo. ¿Cuál de las siguientes características sugiere que el vértigo es de origen periférico? Muy bien, dijimos algo que tenía el vértigo periférico, su inicio era repentino, el vértigo era intenso y podía presentar solamente en nistagmo rotatorio. Presencia de signos neurológicos focales, ni signos neurológicos en general, esto más caracteriza un vértigo, un vértigo central. Y el patrón no es constante, ¿no? En el vértigo periférico tiene un patrón paroxístico intermitente. El patrón constante era un patrón de vértigo central. Y el nistagmo era más entre horizontal y rotatorio torsional. En el vértigo central tenía más el nistagmo vertical. ¿Qué característica del nistagmo es más sugerente de un origen central? Muy bien, que sea disarmónico y no fatigable. Dijimos que el vértigo periférico, el tipo de nistagmo era armónico y este era fatigable. Teníamos la mayoría de los síntomas que presenta el vértigo periférico lo teníamos que sí. Ya les dije cuál era el único que no, que era exclusivo del central. Nistagmo horizontal y rotatorio, este es del vértigo periférico. Unidireccional es más del vértigo periférico. Dijimos que el bidireccional era el central. El vértigo periférico es armónico y es fatigable. El central es disarmónico y no fatigable, como dice acá. Y el central está asociado a un vértigo intenso. Este de acá sería más que todo de un periférico, ¿no? Está asociado a un vértigo intenso. Uy, ok, ¿qué pasa? Mujer de 52 años con vértigo de segundos al girar en la cama. No hay acúfenos ni hipoacusia. Prueba de Disk-Halping, nistagmo rotatorio hacia el oído derecho. Muy bien acá, vértigo postural paroxístico benigno. Les dije, más o menos recuerden, eh, y a ver, vamos a empezar todo lo que tenemos. Es un vértigo de segundos, o sea, es un vértigo súbito. Esta hasta aquí es una característica de un vértigo periférico. Entonces estamos muy bien, podemos pensar sí en una neuritis, un vértigo postural o síndrome de Meniere, ya son vértigo periférico. ¿Qué más dice? Al girar de la cama no hay acúfenos ni hipoacusia. O sea, es un vértigo no coclear, no hay hipoacusia. Le dijimos que el único que presentaba hipoacusia era el síndrome de Meniere. Entonces, más bien de repente acá no se leyó bien, pero si ustedes ven que el paciente sí presenta hipoacusia, acá si presentara hipoacusia, acá estaría bien pensado un síndrome de Meniere. Pero como nos dice que no hay hipoacusia, entonces nos aleja la posibilidad, ¿no? Vamos tachando. Luego nos dice que esta prueba, con esto podría decirse que les confirma que es un vértigo postural paroxístico benigno. En la prueba les decía de Disk-Halpy, que es para inducir el nistagmo inducido, dijimos que que en el vértigo postural paroxístico benigno teníamos que se daba por una acumulación de desechos en el canal semicircular posterior y que ese canal estaba relacionado con lo que vendría a ser la parte rotatoria, ¿no? Estaba el movimiento, los movimientos eran rotatorios o torsionales, y es por eso que acá el nistagmo sale positivo, sale un nistagmo rotatorio. Y para evaluar este nistagmo se utiliza esta pruebita de Disk-Halpy. Entonces, y dijimos que esta pruebita era específica para evaluar el vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, por eso sería esta la. Siguiente, hombre de 45 años con vértigo de horas de duración, acúfeno, muy bien, acá sí, creo que en el anterior. Entonces, acá basta que leemos hipoacusia y este se va relacionado con el síndrome de Meniere. Así como ya estamos próximos bueno, están chicos próximos a su examen, tienen que tratar de buscar algo que sea lo más relevante, lo más específico de cada uno, ¿no? Si ustedes saben que solo hay uno que está relacionado en este caso que hemos visto de hipoacusia, síndrome de Meniere, entonces leen esto, ya tiene que ser el síndrome de Meniere. Igualito acá, vemos esta prueba de Disk-Halpy que es para evaluar el nistagmo
y menciona un nistagmo rotatorio, entonces pensamos eso está relacionado al vértigo postural paroxístico benigno. Muy bien. Y ya si les dan otras cosas que indiquen vértigo periférico, y hasta ahí más o menos sacan cuáles son vértigo periférico. Si menciona por ahí síntomas neurológicos focales o alguno de esos síntomas, entonces no, por ahí no va a vértigo periférico, ¿no? Porque dijimos síntomas neurológicos focales son del tipo central. Vamos bien acá, a ver. Mujer de 34 años con vértigo intenso de inicio súbito. Hasta acá nos hace pensar en un periférico. No hay hipoacusia. Acá nos descarta un síndrome de Meniere. Antecedente de infección respiratoria reciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ah, muy bien, chicos, la neuritis vestibular. Me olvidaba mencionarles, la neuritis vestibular puede estar relacionada con un antecedente de infección respiratoria reciente, ¿no? Bueno, hasta acá ya sabían ustedes que era un vértigo, periférico, pero este de acá sí puede presentarse en una neuritis vestibular. ¿Cuál es el canal semicircular más frecuentemente afectado en el vértigo postural paroxístico benigno? Bueno, digo postural o posicional. Muy bien, el canal semicircular posterior. Perfecto. Y de acá se saca por el tema de cómo se da el nistagmo, ¿no? Hacia el plano acá es oblicuo y los movimientos son rotatorios o torsionales. Por eso es que se da. Vértigo que afecta a 25% de pacientes con migraña corresponde a, perfecto, un vértigo migrañoso, ¿no? Este es un tipo de vértigo central. Uy, acá, ¿qué pasó? Vértigo de aparición brusca, síntomas neurológicos focales y causa vascular reversible. Ay, a ver. Supongo que acá se confundió por la parte que dice tal vez de aparición brusca, que suele ser más de un vértigo periférico, ¿no? Pero recordemos algo, los síntomas neurológicos focales. Dijimos que esto estaba relacionado a a un vértigo central. Entonces, vamos a ver qué vértigos centrales tenemos. Tenemos vértigo migrañoso, tenemos la patología vértebro-basilar. Y nos dice que causa vascular reversible. Bueno, nos menciona una causa vascular, así que no nos menciona que haya un antecedente de migraña. Entonces acá vamos tachando el vértigo migrañoso. ¿Qué es lo que nos queda? Una patología vértebro-basilar. Sí puede ser reversible o en algunos casos ya irreversible, pero más que todo acá sacan que es central por esto y que sea vértebro basilar porque les menciona acá que es una causa vascular. Y si fueran el otro central no tiene acá nada que ver la migraña acá no mencionan nada de antecedente de migraña o síntomas propios de. El vértigo que aparece semanas o meses después de un traumatismo o de una fractura cervical corresponde a, perfecto, a un vértigo traumático, ¿no? También es un tipo de vértigo central. Bueno, ninguno de los tres anteriores está relacionado a un antecedente traumático, así que muy bien, esto, todo quedó claro. Siguiente, ¿cuál de las siguientes entidades no corresponde a un vértigo periférico? Muy bien, chicos. Dijimos que vértigo periférico teníamos vértigo posicional paroxístico benigno, sí es. Neuritis vestibular, sí es. Enfermedad de Meniere, sí es. Estos tres son periféricos. Acá el único que no es patología vascular vértebro-basilar, esto es de tipo central. Y acá ya saben cada uno, acá quería que se acuerden más la parte de hipoacusia. De acá unas características generales que se pueden dar un vértigo periférico y también por ahí el antecedente, como decía, de infecciones respiratorias, bien mencionado. Y del vértigo posicional paroxístico benigno, el tema del nistagmo rotatorio, el canal semicircular posterior y esa prueba de Disch-Halpy. ¿Cuál de las siguientes no forma parte del vértigo central? Muy bien, ¿no? Vértigo posicional paroxístico benigno, este es un vértigo periférico. Traumático, vascular y migrañoso, estos tres sí son vértigos tipo centrales. ¿Cuál es la maniobra utilizada para inducir nistagmo y diagnosticar el vértigo posicional paroxístico benigno? Muy bien, chicos, la maniobra de Disch-Halpy. Ninguna de estas maniobras de Valsalva, ¿no? Las demás son pruebas de descarte.
Incluso esta la mencionaban como una maniobra que podía utilizarse para tratamiento, pero para el diagnóstico esta de acá, porque esta va a permitir evaluar el nistagmo inducido. Hola chicos, muy bien. A ver acá. Bueno, acá recuerden, acá están los tres tipos de vértigo. Enfermedad de Meniere, les dije que recuerden sobre todo el tema de la hipoacusia. Acá está, acá me olvidé ponerles. Pero justo lo hemos recordado con las preguntitas, ¿no? Puede haber un antecedente en un 50% de infección respiratoria, no una neuritis vestibular. Pero acá tampoco hay el tema de la hipoacusia, sino que como afecta más la parte vestibular, esto es lo que sí va a haber alteración, ¿no? Puede que más que en el equilibrio, pero no de la audición. En la audición, síndrome de Meniere. De acá, este es el más frecuente, afecta al canal semicircular posterior, nistagmo rotacional y ya está, ¿no? Tratamiento. Esta es la prueba de Dish-Halpy para evaluar el nistagmo inducido. Ya saben la diferencia entre y por acá les puse también, creo. Sí, justo. Maniobra de Dish-Halpy para el diagnóstico del vértigo postural paroxístico benigno. Y acá, ¿no? Ya se acuerdan, periférico, horizontal rotatorio, el central era más vertical, periférico unidireccional, central bidireccional, periférico concomitante con el vértigo, mientras que el central puede ser aislado, el periférico hacia el lado sano, central hacia el lado enfermo, periférico sí tiene periodo de latencia, sí es fatigable y es armónico, mientras que el central no hay periodo de latencia, no es fatigable y es disarmónico. De esto sea más frecuente el periférico, y el único con sus síntomas cocleares que hemos mencionado es la enfermedad de Meniere. De acá lo mismo de periférico, ya saben, es repentino, la mayoría sí rota. La gravedad del vértigo es intenso, patrón paroxístico intermitente, el central es constante, el periférico sí es agravado por el movimiento, sí hay náusea, diaforesis, nistagmo, rotatorio, sí hay fatigabilidad. La pérdida auditiva puede ocurrir dentro del síndrome de Meniere, pero hay otros como que no, como el vértigo postural paroxístico benigno, la neuritis vestibular, esos dos no tienen pérdida auditiva. En el central en general no tienen. La membrana timpánica normal puede ocurrir en el periférico y los síntomas y signos del sistema nervioso central en el vértigo central, en el periférico no. Esos serían cosas más puntuales. Les voy a pasar su post-test. Mm. A ver, vayan llenando, chicos. Muy bien, ya tengo una respuesta. Ya tengo las respuestas. Qué bueno, chicos, me alegro que haya quedado claro.
Que les vaya muy bien, chicos, en su examen. Ha sido un gusto apoyarlos con las asesorías de neurología y éxitos en todo. Estaríamos quedando ahí como ahí. Muchas gracias, Mari Carmen. Hasta luego.